una dieta plant-based o ese término, digamos, engloba todas o los esquemas alimenticios donde se deja de lado toda o en parte la proteína de origen animal. Entran pues vegetarianos, veganos, veganismo, ovo-lácteo vegetarianos, ovo vegetarianos, todo lo vamos a ver más adelante, pero sí, en plant-based entran pues todos. Escuchamos siempre que por cualquier razón, sea la que sea, más personas están empezando a llevar una alimentación o un día a día más tirado hacia el lado plant-based. ¿Y por qué plant-based? Pues porque justamente para no tener que hablar específicamente de vegetarianos o de veganos, sino simplemente tiramos ese término y englobamos a todos. Estoy aquí el día de hoy con Diego de nuevo en el podcast de Life Lifting, y hoy día vamos a hablar de ¿así que quieres llevar una dieta plant-based? ¿De dónde sale este approach? ¿Ya? Lo hemos cuadrado de dos maneras, ¿no? La primera, ¿de dónde sale? Por enfermedades de afluencia. Y la segunda, por creencias o conciencia, ¿verdad? Empecemos entonces con enfermedades de afluencia. ¿Qué es una enfermedad de afluencia? Porque pues suena como un término súper grande, pero en realidad es simplemente que cada vez a nivel mundial y como sociedad tenemos más posibilidades, ¿no? Obviamente unos más que otros es lo normal, pero el común denominador ya cada vez es más, nos movemos menos y comemos más. Lo que siempre hablamos en todos los episodios, pero sabemos ya que solamente el 3% de la mayoría de enfermedades crónicas no transmisibles, que las vamos a definir más adelante, son a causa de los genes. Entonces a todos nos tocan unas cartas cuando nacemos y es suerte, ¿no? Es pues una lotería y cada uno tiene genes distintos, no puedes hacer nada al respecto. Pero solamente el 3% aproximadamente de las enfermedades crónicas no transmisibles dependen de esta lotería que te tocó al momento que naciste. La mayor cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles se dan por los factores ambientales y por la nutrición. Estrés, actividad física, presencia de smog, factores sociales y alimentación. Sí. Cuando comparamos, porque para este episodio pues pudimos retocar todos los estudios que vimos anteriormente y también hemos visto estudios nuevos y bastante recientes. De hecho, justamente hoy, antes de empezar a grabar, veía un nuevo estudio que salió de nutritionfacts.org, que es uno de los mayores investigadores de alimentación plant-based o vegana vegetariana, y justamente era sobre la incidencia de eventos cardiovasculares y el performance deportivo en atletas o en personas físicamente activas. Entonces sigue habiendo cada vez más research. Uh-huh. Pero lo que hemos visto es que cuando agarras a dos poblaciones que viven en un sitio perennes, quiere decir que no se han movido de su sitio y son generaciones que siguen viviendo en el mismo lugar, pues quiere decir que la genética está ahí, los factores ambientales son los mismos, etc. Y cuando cambia su alimentación, se ve una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles al momento de hacer ese cambio. Entonces, personas que han vivido en Okinawa, que es una de las poblaciones más estudiadas por su longevidad, ves que su dieta es bien específica hacia el lado plant-based. Sí comen proteína de origen animal, pero no es su principal fuente de calorías, ¿no? Y pues tasas muy bajas de enfermedades crónicas no transmisibles. Y yo sé que es un término que vamos a decir bastante, pero ya lo vamos a definir. Uh-huh. Si lo comparas con una población de Estados Unidos, que también ha sido la misma hace bastantes años, que no ha cambiado, pues por su alimentación, todos los marcadores de enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando tú agarras una persona que ha vivido en un sitio por muchos años, generaciones, y la sacas de ese ambiente y la llevas a otro lugar donde lo que primordialmente cambia su alimentación, genera en ese periodo de vida, o sea, en esa misma generación, enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Entonces se podría concluir que pues, la alimentación es el factor más importante para este tipo de enfermedades. También, obviamente, cuando te mueves y todos los factores ambientales que dijimos antes, ¿no? Enfermedades crónicas no transmisibles que sí tienen incidencia con la alimentación en todas las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, infartos, Alzheimer, diabetes y enfermedad renal.
que de hecho de las 10, todas estas están dentro de las 10 principales causas de mortalidad de los Estados Unidos, que es una población que normalmente se utiliza para estudios, ¿no? Entonces, pues, 6, 7 de 10 es bastante importante, ¿no? ¿Cuáles tipos de cáncer? Hígado, próstata, mama y cánceres digestivos. Sí. Cáncer digestivos. Y cuando hablamos de enfermedad cardíaca, hablamos de hipertensión arterial, grasa saturada, colesterol, aterosclerosis, que son las que, pues, te causan enfermedad cardíaca, ¿no? Claro. Ahora, hablemos entonces de un poco la otra parte, ¿no? La otra razón por la cual las personas empiezan con una parte más plant-based o más basada en proteína de origen vegetal, que sería conciencia y creencias, ¿no? Uh-huh. Claro, hay cierta, digamos, historia atrás de la dieta plant-based, que al final una dieta plant-based, como tú has dicho, es simplemente una dieta en la que van a predominar la comida de origen vegetal, ¿no? Se habla pues que los seguidores de Pitágoras hace muchos años eran vegetarianos. Se habla también del impacto del budismo, ya que justamente para proteger o por una conciencia más frente al maltrato animal se disminuye el consumo de cárnicos o se opta por una dieta vegetariana. Y ya sabemos también que a partir de los 60s, ya por la revolución y digamos la aparición de los hippies, se creó una tendencia mucho más plant-based que la que se venía teniendo. Pero el real boom de una dieta plant-based parte en los últimos años en respuesta a la quizás poca disponibilidad que vayamos a tener en un futuro de alimentos, ¿no? Entonces es más por un tema medioambiental y por un tema también, obviamente, de evitar la sobreexplotación de los animales, que es, creo, el principal tema por el cual ya crece más esta tendencia a comer dietas basadas en plantas y también, obviamente, lo más importante por salud, ¿no? Ya que tú mismo has dicho que hay una mayor cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles y como tratamiento pues se propone disminuir el consumo de cárnicos, sobre todo de procesados y rojos, y optar más por el consumo de legumbres, alimentos altos en fibra, frutas, verduras, etc. Bien, y un punto que me mencionaste al momento que estábamos cuadrando este episodio es que es bastante importante, que es que justo en el siglo XX es donde empieza también, junto con el boom de prevalencia, el boom de investigación. Sí. Y que justamente antes de esto, pues no era tan fácil hacer ese cambio hacia una dieta plant-based por falta de información, ¿verdad? Obvio. O sea, por un lado falta de información. Por ejemplo, la importancia de la suplementación con vitamina B12 no se tenía tan claro y ya sabemos pues que puede ser incluso fatal que no tengamos un consumo óptimo. Y también porque habían menos alimentos fortificados, por ejemplo, ¿no? Los alimentos fortificados, al final, cuando haces una transición a una dieta plant-based, pueden ser un gran aliado para cubrir con todos los macros y micronutrientes. Que lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Porque sí es importante que la población que vaya a hacer este cambio, que ya lo haya implementado y quiera mejorarlo, sepa cuál es la razón, ¿no? Entonces vemos dos puntos por los cuales empieza este boom de una alimentación más plant-based. Lo primero, por enfermedades de afluencia o salud, y lo segundo, por creencias o conciencia. Sí. Cualquiera de las dos razones está bien, nosotros no venimos a juzgar a nadie, a decirle, no, ¿cómo se te ocurre? Lo importante es que por cualquiera que sea la razón, lo hagan bien. Y si es por salud, sí hay que entender que, pues, ¿qué involucra salud, ¿no? Salud involucra actividad física, salud mental, conexiones sociales, medio ambiente y alimentación. Claro, no es solo marcadores bioquímicos, ¿no? Exacto, exacto. Y si es que hablamos en cuanto a nutrición, el tema de nutrición para prevenir o hasta revertir enfermedades crónicas no transmisibles, al parecer el approach que brilla para lograr esto es el plant-based. Sin duda, o sea, al final, en la gran mayoría de artículos que hemos revisado, si es que no en todos, se ven pues mejoras o una mayor ventaja para aquellos que siguen una dieta plant-based, ¿no? Que normalmente son estudios observacionales, pero también en estudios de observación, perdón, de intervención, se ha visto mejoras en marcadores, por ejemplo, ¿no? De inflamación en gente que sigue una dieta plant-based versus gente que sigue una dieta omnívora, ¿no? Que claro, la dieta omnívora, que omnívoro hace referencia a que comes todo, suele tener un menor consumo de fibra y un mayor consumo de
de cárnicos, ¿no? Carnes rojas, carnes procesadas y también un bajo consumo de algunos micronutrientes como son la vitamina C, la vitamina E. Mientras que una dieta plant-based, al contrario, ¿no? Suele tener una alta cantidad de consumo de alimentos, perdón, de micronutrientes y también de fibra, ¿no? Y suele ser más bien algo baja en proteína, que ya veremos más adelante si es algo necesariamente negativo o no, ¿no? Perfecto. Y ahora que has definido un omnívoro, que digamos es el común denominador hoy por hoy, Ujú. definamos justamente lo que viene a ser relevante para este episodio, que es qué significa plant-based, qué significa vegetariano, qué significa vegano y todos sus derivados, ¿no? Empecemos entonces por el flexitariano. Claro. ¿Ya? El flexitariano pues, es un término acuñado como para poder darle una definición a la persona que está empezando a hacer ese cambio. Por ejemplo, una persona que de lunes a viernes come omnívoro y sábados y domingos no come ningún tipo de proteína de origen animal. O al revés, Claro. de lunes a viernes come vegano o vegetariano y los fines de semana pues disfruta cualquier tipo de proteína de origen animal. Que de hecho es mi caso, ¿no? Yo honestamente en los fines de semana o en mi día a día digo, ok, el día de hoy puedo cuadrar todas mis proteínas con una fuente solamente vegetal o utilizando solamente huevos o lácteos. Ujú. Y normalmente los fines de semana son donde más abuso de proteína de origen animal, ¿no? Por gusto, porque quiero, ¿no? Porque quiero y sé que puedo hacerlo sin algún problema, ¿no? ¿Es el mejor protocolo para asegurar mi longevidad y mi menor posibilidad de tener una enfermedad crónica no transmisible? No, al parecer, pero lo disfruto. Claro, en mi caso también, o sea, yo no encajo, digamos, dentro de ninguna categoría, pero al final mi consumo de cárnicos es cada vez menor y obviamente si, no sé, voy a salir a comerme una hamburguesa el fin de semana sin problema, pero sí trato de que el día a día al menos sea predominante en alimentos vegetales, ¿no? Vegetales integrales sobre todo, y por un tema de salud principalmente, ¿no? Por conciencia con mi salud propia. Tú mismo lo has dicho, todos salimos como premiados con cierta cosa cuando nacemos y en mi caso tengo una colesterolemia familiar que no es más que una tendencia a que el colesterol se te suba de forma más brusca que a una persona sana, digamos. Entonces, si yo me descuido a una dieta alta en grasas saturadas o alta en colesterol exógeno y me como 4 huevos al día que a priori no tendría por qué ser muy negativo en una persona sana, en mi caso se me dan hasta las nubes los niveles de colesterol. No solamente eso está avalado por la evidencia científica, sino que yo mismo lo he puesto a prueba Dosando, ¿no? siguiendo Sí. distintos protocolos de dieta y dosando. Y es por eso que el grueso de mi alimentación ahora es vegetal, justamente para disminuir el consumo de colesterol exógeno y el consumo de grasas saturadas, y desde entonces me está yendo espectacular, ¿no? Es que la cantidad de información y bibliografía disponible es abrumadora y toda va hacia el mismo lado, ¿no? Ujú. Si fuera, pues, más o menos, ¿no? Que fuera, pucha, sí, algunos estudios dicen que sí, otros estudios dicen que no. Pero no es así, ¿no? La mayoría de estudios, hasta ahora, pues, la gran mayoría dicen que pues, es la forma más saludable. De hecho, el único defecto que se le encuentra a una dieta plant-based es deficiencia de algunos nutrientes que tranquilamente con una mayor educación nutricional se puede evitar, ¿no? Suplementando con vitamina B12, en algunos contextos muy específicos, aumentando el consumo proteico mediante fuentes altas en proteína vegetales que las hay, Ujú. o acompañando algún suplemento proteico vegetal también. Y también, si por ahí hay alguna deficiencia en algún micronutriente puntual, ver qué alimento es alto en este y agregarlo a la dieta. O en el peor de los casos, si no te gusta ese alimento, suplementarlo y listo, ¿no? Se acabó. Se Sí. acabó. Tenemos entonces definido el flexitariano, que es pues esta persona que es casualmente vegetariano o vegano. Ujú. El segundo sería el vegetariano o la vegetariana. Un protocolo o un approach vegetariano tiene subgrupos también, Sí. ¿verdad? Que sería el ovo-lácteo vegetariano, que es la persona que no come otra fuente de proteína de origen animal que no sea lácteos y huevos. Entonces el queso fresco, el queso cottage, el yogur, la leche, ¿no? Ujú. Está dentro de su alimentación. Después hay los que excluyen uno de estos dos grupos. El ovo vegetariano, que solo come huevos como fuente de proteína de origen animal, Ujú. y el lacto vegetariano, que es Así el que solo consume como fuente de origen de proteína animal lácteos. Después pasamos a veganos.
Sí, y verdad, faltaban también los piscivegetarianos. Cierto, cierto, Diego. ¿Cuáles son? Bueno, son, como dice el nombre, aquellos que su única fuente proteica son pescados, ¿no? Comen pescados y ya después el resto de la dieta es basada en vegetales igual, ¿no? Lo que al parecer, como vimos, es un muy buen approach, ¿no? Porque justamente ese omega es el que, pues, normalmente es deficiente en una dieta plant-based sin educación nutricional. Así es. Y bueno, ya tú mismo dijiste, ¿no? La dieta vegana, que al final es como la vegetariana estricta, es aquella en la que ya no está permitido la ingesta de alimentos de origen animal bajo ningún concepto. E incluso también se limitan otros alimentos como la miel, ¿no? Que pues podrían generar la explotación de algunos animales, bueno, seres vivos, ¿no? Sí. Y vemos que dentro de los veganos están los crudiveganos, que no consumen alimentos que se hayan calentado por encima de los 42 grados centígrados. Y tenemos también los frugívoros, que solo comen frutas y frutos, ¿no? Ya. Y dentro de los crudiveganos, como estábamos conversando nosotros, al parecer no debería haber mayor problema si es que la persona es bastante consciente de cómo cubrir con sus macros y micros, ¿verdad? Uh-huh. Pero en los frugívoros es uno que podría presentar algún problema. O sea, es más complejo. Yo creo que si eres el men, digamos, en educación nutricional, te puedes hacer básicamente lo que quieras. Matizable, pero puedes hacer bastantes cosas. Pero si, por ejemplo, yo le digo a una persona, lo que tú tienes que hacer es ser crudivegano o frugívoro, y no le digo más, fácil se desnutre, ¿no? O termina con una deficiencia fuertísima de algún macro o micro y le pasan cosas terribles. Entonces, al final, como vemos, siempre la educación nutricional va a primar, pero o sea, en cualquier contexto, ¿no? Sí, de verdad que sí. Y para cerrar esta parte de definición, ¿cuál sería la diferencia entre una dieta vegana y el veganismo? Ya, el veganismo engloba mucho más. O sea, el veganismo, por ejemplo, como lo que busca es evitar el maltrato animal, no van a consumir, por ejemplo, productos de cuero, digamos, porque eso conlleva, obviamente, maltrato animal. Entonces, ya es una conciencia mucho más elevada, que de hecho tiene todo mi respeto, ¿no? O sea, al final estás muy comprometido con la causa. Y obviamente, una persona que es vegana sigue pues una dieta vegana, ¿no? Pero no necesariamente una persona que sigue una dieta vegana es vegano. Claro, sigue el movimiento veganismo. Uh-huh. Sí. Bien, entonces ya definimos y ahora vamos a la carnecita un poco de este episodio, que creo que es por la que la mayoría de gente nos podría sintonizar, que es cómo implementar un plan alimenticio plant-based o una estructura alimenticia plant-based, ¿no? Antes de hacer el cambio, ¿cuáles son las variables que podrían ser interesantes ver? Claro, por ejemplo, van a haber varios temas. A nivel digestivo hay que saber que, obviamente, al tener un incremento abrupto del consumo de fibra, es probable pues, que tengamos ciertos temas ahí digestivos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, sabiendo que quizás si estás en volumen y estás en un superávit calórico comiendo una barbaridad de comida, no es el mejor escenario para transicionar a una dieta plant-based. O quizás sí, pero educándote bien primero, ¿no? Mientras que si estás en definición y obviamente lo que quieres es mayor saciedad, puede ser más interesante ahí hacer la transición, porque al final, al meter fuentes que tienen mayor densidad nutricional y mayor cantidad de fibra, vas a estar más saciado y vas a decir, maña, qué bacán es esta dieta que me ayuda a estar en déficit, pero no me muero de hambre, ¿no? Entonces, por ejemplo, es eso. Luego están factores sociales, familiares también, que es que siempre va a haber gente que te va a juzgar, ¿no? Siempre van a haber limitaciones cuando salgas a comer. Entonces son cosas para que creo que se tienen que tomar en cuenta antes de hacer la transición. Porque claro, si yo decido iniciar una dieta plant-based, pero toda mi familia come carne y yo simplemente no puedo contenerme, es probable que no pueda seguir el protocolo, ¿no? Y de hecho en ese lado también entran los gustos personales, ¿no? Que al final, si te encanta la carne, por más de que los sustitutos cárnicos plant-based no sean la mejor opción dentro de todo lo que puedes comer en una dieta plant-based, porque a veces suelen ser incluso altos en grasas saturadas cuando una dieta plant-based no debería tener grasas saturadas o muy pocas, pero al menos te permiten estar adherido al plan, que ya hemos visto que la adherencia es lo más importante. Entonces, por lo menos en el proceso de transición se puede usar un poco más de estos sustitutos cárnicos, como, no sé, las hamburguesas y este tipo de alimentos, milanesas y este tipo de alimentos, pero ahí en cierto punto
tienes que comenzar a tirar un poco más de alimentos integrales, ¿no? Sí, y ver también las expectativas que puedas tener de tu dieta, ¿no? O sea, si estás pensando que pues vas a tener el mejor físico y que de la nada te vas a convertir en un superhumano y vas a poder pues tener mayor rendimiento cognitivo y mayor rendimiento físico, puede que te desilusiones un poco, ¿no? Claro. Sí, de todas maneras por dentro la máquina va a funcionar mejor, pero como hemos visto y vamos a explorar un poquito más adelante, el rendimiento parece no ser muy alterado, ¿no? No, lo vamos a ya ver más adelante en la parte de rendimiento deportivo, pero parece mantenerse, ¿no? Que al final ya sabemos pues, que el rendimiento, más que de un protocolo específico de dieta, está más asociado con una correcta ingesta de carbohidratos, ¿no? Principalmente carbohidratos y luego proteínas. Entonces, si se cubre eso, o incluso si se aumenta el consumo de carbohidratos, que es lo normal en una dieta plant-based, incluso el rendimiento podría mejorar, ¿no? Que es lo que vimos en los estudios, ¿no? Pero Sí. entonces, sabemos qué es lo que deberías tomar en cuenta antes de transicionar. Bien, una vez que estás pensando hacerlo y ya tomaste la decisión, idealmente deberías saber cuáles son los sucedáneos de proteína de origen animal. Porque no es que tú digas, ok, mañana quiero ser vegano, ¿ya? Y me voy a quitar toda la proteína o las fuentes de alimentos de origen animal, los cuales principalmente son proteicos. Ujú. Tienes que reemplazar esos X gramos de proteína al día por otra fuente. Claro. ¿No? Porque si simplemente quitas tu consumo de alimentos de origen animal, te van a faltar pues 60, 90, 100, 200 gramos de proteína al día, ¿no? Ujú. Y si no sabes con qué productos puedes reemplazar esta fuente de proteína, vas a sufrir. Claro, y hay que saber por eso, y se los vamos a decir ahora, cuáles son las principales fuentes de proteína, ya que normalmente se dice, una dieta plant-based es muy baja en proteína. No necesariamente. Por ejemplo, para mí las reinas de una dieta plant-based son las legumbres, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, a las menestras, las lentejas, los frijoles, los garbanzos, la arveja partida, etc., que al final van a tener entre 20 a 25 gramos de proteína por 100 gramos de este producto en crudo, ¿no? Que más o menos van a ser unos, depende de la cocción, pero 300 gramos en cocido, ¿no? Entonces ya sabemos que con un consumo de legumbres, por ejemplo, estamos cubriendo una buena cantidad de proteína y que estos deberían, de hecho, ser lo más predominante en nuestra dieta, porque no solo... esto es importantísimo. Hay que dejar de ver las dietas como nutrientes aislados, ¿no? Hay que ya ver como la interacción que hay entre los nutrientes, la interacción que hay entre los nutrientes dentro de un alimento, que eso vendría a ser la matriz nutricional. Pero al final no comemos como solo cosas aisladas, comemos muchos alimentos a lo largo del día. Entonces hay que entender eso. Y habiendo entendido eso, las menestras no son solamente proteína, ¿no? También, obviamente, sabemos que tienen un ratio 2:1 de carbohidratos a proteínas, o sea, tienen el doble de carbohidratos que de proteínas, pero además tienen una barbaridad de fibra y una barbaridad también de micronutrientes, ¿no? Entonces, tenemos esto, tenemos el tofu, que me parece que tiene entre 12 a 16 gramos de proteína, igual por 100 gramos en crudo. Tenemos el tempeh, que creo que tiene por ahí entre 20 a 25 gramos Sí. en crudo. Tenemos la soya texturizada, que es el alimento más alto, que me parece que tiene, creo que entre 40 y 55 gramos de proteína en 100 gramos en crudo también. Que al final, la soya texturizada es el alimento vegetal con más proteína, ¿no? Y es espectacular. Y no te feminiza, lo vamos diciendo desde ya. Entonces, vemos que hay una serie de alimentos altos en proteína. Y por ejemplo, tenemos las bebidas vegetales, específicamente la bebida de soya o leche de soya, que nos va a aportar más o menos 3 a 4 gramos de proteína por cada 100 mililitros. Entonces, ya con todo lo que he dicho, creo que vemos que no tiene por qué ser una dieta limitante en proteínas, ¿no? Sí, que en realidad no debería hacerlo si es que, de nuevo, hoy somos un poco pesados con esto, la educación nutricional está bien hecha, ¿no? Ujú. Entonces, solamente para cerrar la idea de proteína y para recordarles a las personas que nos sintonizan que no debería ser un protocolo limitante o limitado en proteína. Así es. De más a menos. Número 1, soya texturizada. Número 2, seitán. Número 3, tempeh. Número 4, legumbres. Y número 5, tofu. Cierto, se me pasó también el seitán, que no lo dije, pero entre 20 y 25 gramos por 100 gramos también, ¿no? Sí, que es bastante comparable con un cárnico.
Sí. ¿no? Sí es cierto que al momento de hacer la transición, si es que nunca has probado estos sucedáneos, toman un poco de acostumbrarse a nuevas texturas, a nuevos sabores, o a entender que son cosas que probablemente tengas que marinar. De la misma manera Claro. que utilizarías sal y pimienta en un pedazo de carne, un bistec, tendrías que marinar pues con, bueno, hay un sinfín de formas de hacerlo, ¿ya? Sillao, salsa hoisin, hay mil, ¿ya? Ujú. Pero entender que tienes que pues darles un poquito de personalidad. Claro. Y bueno, luego también es importante saber que es algo súper típico, que por algún motivo la gente solamente cuenta la proteína que le aportan los alimentos de origen animal, cuando los alimentos de origen vegetal, que ya lo hemos visto, aportan también proteína. Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a los cereales y a las oleaginosas, ¿no? Dentro de los cereales tenemos, por ejemplo, al arroz, que igual nos va a aportar entre 7 a 15 gramos, el arroz, la quinoa, por ejemplo, que nos van a aportar entre 7 a 15 gramos de proteína por cada 100 gramos en seco. O sea, es muy bajo a comparación de otros alimentos predominantes en proteína, pero igual tienen un aporte proteico, ¿no? Suma. Suma. Y de hecho, los frutos secos nos van a aportar también, me parece que entre 20 a 25 gramos por 100 gramos, pero claro, el aporte de grasa que va a tener es significativo, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero de nuevo, ¿no? Si estás utilizando todos estos grupos de alimentos en las proporciones correctas, vuelas en proteína. O sea, en realidad es fácil sin pasarte en los otros macronutrientes que son carbohidratos y grasas. Sí, y también es interesante puntualizar en este aspecto ya para terminar con el tema de proteínas, que ya se ha visto que quizás mm, no sea tan necesario meter dietas tan altas en proteína, que es algo, por ejemplo, que yo antes pensaba que había que tirar alto en proteína, pero ahora ha cambiado mi perspectiva en ese asunto. Y yo creo que una dieta hiperproteica pues se debería mover entre 1,6 a 2. Y es que son casos muy específicos en los que pasas de 2. Es raro. Sí. Y incluso puedes estar hasta un poco más bajo. Porque ya vemos que al final no es solamente la ingesta de proteínas solas, sino nuevamente es como la matriz nutricional de los alimentos que consumes en todo el día. Y eso hace pues que sea aún más fácil llegar al requerimiento con una dieta plant-based, ¿no? Sí, sí, sobre todo cuando lo que estás buscando no es rendimiento deportivo, sino es longevidad y pues el parar o revertir enfermedades crónicas no transmisibles en la etapa en la que estén, ¿no? Claro. Pues en la bibliografía que hemos revisado se ve que los investigadores recomiendan tan bajo de proteína como 0,6 gramos por kilogramo de peso al día, ¿no? Ujú. Obviamente en algún tipo de neoplasia, una hipertensión, pues aterosclerosis, ¿no? Para algunos contextos específicos, pero Así puede es. ir tan bajo como eso, ¿no? Obviamente, pues, si me preguntas a mí, son casos muy particulares en los que, o si específicos en los que he mandado o he recomendado esta cantidad de proteína al día, ¿no? Ujú. Pero se puede hacer y vemos que, pues, en cuanto a salud, muy bien, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, ya vimos cómo hacer con la proteína en cuanto a una alimentación plant-based y hemos visto que por ninguna razón debería ser deficiente si es que la educación nutricional está bien hecha, ¿verdad? Pasemos entonces a los macronutrientes que nos faltan, empezando por los carbohidratos. Así es. Bueno, Primero ya, las fuentes, ¿no? claro, ya sabemos que los carbohidratos es probablemente el macronutriente que más abunda en una dieta plant-based, pero igual los vamos a mencionar. Están los cereales como arroz, quinoa, fideos, Trigo, trigo. Están tubérculos, los tubérculos como la papa, el camote, la yuca, el oyuco. Luego están las menestras, que ya las dijimos también, como las lentejas, la raja partida, etc. Y las frutas y las verduras, por supuesto, ¿no? Obviamente siendo las verduras las que tienen una menor cantidad de carbohidratos por gramo, pero que igual tienen relevancia y son una fuente de carbohidratos, ¿no? sí. La gran pregunta es, ¿cómo hacer si estamos en volumen o si tenemos que ingerir una gran cantidad de carbohidratos y no saturarnos en una dieta plant-based? Porque sabemos que la fibra es el nutriente que aporta mayor saciedad, ya que retrasa el vaciamiento gástrico, entre otras funciones. Y básicamente es mecanizando lo más posible los alimentos. ¿No? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en vez de comer papa, comiendo puré de papa. En vez de comer garbanzos, haces hummus. O una sopa de lentejas. O un puré de payares, por decir lo que sea. Que al final, al estar mecanizando, no sé, en la licuadora, la cantidad de saciedad que te va a aportar va a ser menor. Igual también
por ejemplo, las frutas se pueden comer en compota y hay una serie de variaciones, ¿no? Y ya luego puede estar el refinamiento, ¿no? Que en vez de comer arroz integral, quitarle la porción de fibra y consumirlo en su forma refinada, que es quizás menos recomendable que lo primero que dije de mecanizar, pero que igual tiene sentido. Y con eso no deberíamos tener problemas al meter más alimentos. Igual también es cierto que al revés, ¿no? Si estás en definición, pues es probable que quieras optar más por alimentos totalmente íntegros que por su variable mecanizada. Sí, y decir siempre que, y porque mucha gente tiene miedo con esto, ¿no? Que dice, no, que no puedo tomar jugo, que no puedo tomar puré, que no puedo... No pasa absolutamente nada más que la pérdida un poco de la saciedad y saciación que te podría dar un alimento. Sí. Si es que es un proceso mecánico. Sobre todo en este contexto, se me había pasado lo de los jugos, en un contexto en el que no tendrá comida, porque claro, la masticación sabemos que es un factor importantísimo en cuanto a la saciedad y saciación, entonces al hacerlo totalmente líquido o que sea menos necesario masticar, vas a hacer que te sacie menos, ¿no? Y de hecho eso es lo que estás buscando. ¿Por qué? Una dieta plant-based o un plan alimenticio plant-based es naturalmente alto en carbohidratos. Sí. Pero no, que los carbohidratos engordan, que cómo es posible, que... Ya vimos en el episodio anterior que nada que ver. Es importante entender que si tu proporción de macronutrientes está bien cuadrada, que puede ser una proporción de macronutrientes de carbohidratos alta, y la cantidad de calorías también está bien cuadrada, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. No pasa nada, siempre y cuando sigas las recomendaciones de alimentos o grupos de alimentos que les estamos dando, ¿no? Cerramos entonces carbohidratos, pasemos a las fuentes de grasa. En fuentes de grasa, ¿cómo hacer con las grasas de una alimentación plant-based? El problema normalmente es que las fuentes de grasa o los productos que se utilizan son ultraprocesados, donde igual vemos pues súper cantidades de aceite o algún tipo de grasa saturada para poder darle palatabilidad a estos productos o sucedáneos de productos de proteína animal. En esos casos, básicamente oleaginosas, ¿no? Que pueden ser bien frutos secos, como las almendras, las nueces, las peganas, el maní, etc. Y su versión procesada, que vendrían a ser... Que procesado no significa ultraprocesado. Que vendrían a ser, por ejemplo, la mantequilla de maní. Luego los aceites, como el aceite de oliva, el aceite de linaza. Principalmente esos dos, porque ya los demás aceites no nos interesan tanto. Y luego tenemos también los frutos grasos, como la aceituna y la palta. Y finalmente me estoy pasando las semillas, ¿no? Como la chía, la linaza. Semillas de girasol, semillas de calabaza. Sí. Pero si estamos hablando de las mejores fuentes de grasa para uno de estos protocolos, quien brilla es la linaza, ¿verdad? Sí, la linaza, que es importante saber que tenemos que o consumirla en harina o remojar las semillas. No, los frutos secos, ojo, no tienen por qué ser remojados, pero las semillas sí. Tanto la chía como la linaza. Y bueno, en general todas. Va a brillar la linaza por el aporte de ácido alfa-linolénico, que ya veremos más adelante que es importante. Va a brillar el aceite de oliva, ya que tiene un potencial antioxidante brutal. Por eso es que la dieta mediterránea es tan interesante. Y yo diría, a ver, hay que tener una variedad dentro de los alimentos que elijamos, pero yo diría que la chía es una semilla, perdón, la linaza es una semilla interesante. El aceite de oliva es un aceite interesante. Y luego tenemos también la palta, las aceitunas, que también son súper interesantes. Y dentro de los frutos secos, el que más nos guste, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, las almendras en algunos contextos pueden ser muy interesantes por su alto aporte en hierro a comparación de otros alimentos vegetales, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, siempre entender que cuando estamos hablando de grasas hay que tener especial cuidado con la densidad calórica, ¿no? Sí. Porque si me dices, ok, puedo comer cuanta linaza quiera y cuánto aceite de oliva quiera y cuántas oleaginosas quiera, pues vas a fallar, ¿no? Sí, es verdad que se ha visto que, y es súper interesante, que los frutos secos tienen menos calorías que lo que se pensaba, porque se absorben menos calorías de las que tú estás pensando que estás consumiendo, que cuando se procesan, ojo, cuando se vuelven mantequillas, ya se pierde esa capacidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que, claro, no significa que te puedas comer 100 almendras o que las almendras sean acalóricas, ¿no? Significa que
son igual por gramo más calóricos que los carbohidratos o que las proteínas, por lo que tenemos que cuidarnos de no comer en exceso. Porque es muy típico ver en consulta que la gente le echa aceite de oliva a la ensalada, que está súper bien, pero en cantidades industriales, y pensando que como es bueno, eso es sinónimo de que no tiene calorías, cuando te estás metiendo una barbaridad de calorías, y quizás sea eso lo que no te está permitiendo perder peso, ¿no? Y que sucede también con los frutos secos, ¿no? Porque Sí. pues una bolsa de frutos secos de 100 gramos no es tanta comida. Entonces abres una bolsa viendo una película, viendo una serie y sin darte cuenta desapareció la bolsa y te clavaste 600 calorías. Sí, son adictivos. Yo mismo viendo algo me he comido 1000 cashews y claro, te estás metiendo varias calorías. Y acá ya para cerrar el tema de grasas, quiero decir que es igual que en carbohidratos, ¿no? Si estoy en volumen, me interesa más consumir la mantequilla de estos frutos secos, me interesa más, por ejemplo, la linaza, quizás en harina me sacien mucho, entonces aceite de linaza, quizás las aceitunas no me provoquen tanto en volumen, aceite de oliva, ¿no? Entonces es básicamente eso, Bien. que es lo mismo, ¿no? Sí, de verdad que de acuerdo. Y entender que, pues, sí o sí tienen que estar las grasas, ¿no? Sí. No es que porque quieres hacer una estructura alimenticia súper sana y súper limpia, pues tienes que quitar las grasas. Nada que ver, Ujú. ¿no? Tienen que estar siempre y cuando te puedas medir objetivamente las porciones. Ahora, y ya para cerrar, ¿cuáles serían las recomendaciones a alguien que quiere implementar un plan alimenticio plant-based? ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta al ya hacer el cambio? Entender que hay algunas, digamos, aportes que podrían ser limitantes si es que no tienes cuidado dentro de tu alimentación y no los incluyes, ¿no? Vamos a ir entonces punto por punto viendo cuál de estos micronutrientes podrían ser un problema si es que no tienes el aporte adecuado. Así es. Sabemos, por ejemplo, que los cárnicos son los que brillan en lo que es hierro, ¿no? Y de hecho la sangrecita, el hígado, etc. se suelen recomendar principalmente en este país, que somos pues una población con una alta incidencia de anemia, ¿no? Pero sabemos que el RDI, que es la ingesta diaria recomendada de hierro, es de 11 a 16 miligramos al día, que va a depender de si eres hombre o mujer y el estado en el que estás como mujer. Pero sabemos que de origen vegetal tenemos fuentes muy interesantes, ¿no? Como las lentejas, las crucíferas, como el brócoli, por ejemplo, los vegetales de hoja verde, como la espinaca, la arúgula, por decirlo, las almendras y los cereales fortificados. Los cereales fortificados son muy importantes. Ese cornflakes que te puedes desayunar, si es que tú normalmente optas por uno que no es fortificado, pues puedes agarrar el que está fortificado, que sí o sí hay productos fortificados, en otros países más, pero acá ya hay. Y por ejemplo, desayunas cornflakes con leche de soya, por decirlo, y ya te estás metiendo un aporte de hierro, ¿no? Y le pones almendras encima, mejor. Luego en el almuerzo, lentejas, tratando de siempre acompañarla de algún cítrico, ya que sabemos que el hierro de los vegetales quizás no sea tan biodisponible, ¿no? Ya que es hierro no Hem, ¿no? Y necesitamos que se reduzca a hierro Hem para que tenga mayor biodisponibilidad y se fije mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante el ácido ascórbico. ¿Qué es el ácido ascórbico? La vitamina C. Entonces, es importante mencionarlo, una dieta plant-based es inherentemente alta en vitamina C. Pero igual no está de más decir que hagamos énfasis, ¿no? Que quizás, ponte el desayuno, dije lo de los cornflakes con la bebida de soya, pues le agregamos papaya, por decirlo, vitamina C. En el almuerzo, lentejas con espinaca y brócoli, pongamos. Y vinagre blanco. Y vinagre blanco y quizás sí. Y en la cena, un poco lo mismo, ¿no? Alguna otra menestra y ya. Quizás, no sé, un tofu, lo que sea. Pero ya hemos seguramente cubierto nuestro requerimiento diario de hierro, ¿no? Sí, de verdad que bastante bien. Pasemos ahora entonces a otro de estos que podría ser un problema, que es la B12. La B12 es un gran problema, ¿ya? ¿Por qué? Sí está principalmente presente en alimentos de origen animal. Y lo que normalmente sucede, que vamos a ver también más adelante, qué es lo que vemos nosotros cuando viene una persona que decide o ha decidido implementar un plan plant-based, que es donde falla, es principalmente B12. ¿Por qué ella? La B12 sí tiene problemas irreparables en la salud a corto plazo. Y si queremos hablar a mediano plazo y no tan irreparable, hablamos principalmente de marcadores de depresión, ansiedad o falta de voluntad para hacer las cosas, ¿no? Sí. Entonces,
B12, origen bacteriano en el tracto digestivo, ¿verdad? Porque se fermenta la... Bueno, ahorita no me acuerdo qué tipo de producto es, pero viene principalmente de productos de origen animal. De acuerdo. O de suplementos o alimentos fortificados con B12. Sí, de hecho, lo voy a decir, pero es riesgoso. Si conseguimos, por ejemplo, una bebida vegetal que sea fortificada en B12 y un cereal que sea fortificado en B12, se podría prescindir de la suplementación, pero yo diría que para asegurar siempre es bueno, si es que seguimos un protocolo plant-based, suplementarnos, ¿no? Aunque es verdad, por ejemplo, que ya hay incluso suplementos proteicos y todo que también vienen fortificados con vitamina B12, que hay que prestar atención a eso, porque si tú te estás metiendo vitamina B12 y además lo que estás consumiendo, o sea, el suplemento está fortificado con vitamina B12, así como puede haber un consumo muy bajo, puede haber un consumo excesivo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, ¿cómo nos evitamos este problema de eficiencia? 2.500 microgramos semanales de cianocobalamina sublingual y podríamos decir que se acabó el problema, ¿no? Sí, y es importante justamente el punto en el que especificaste en el tipo de B12, porque generalmente hay dos tipos en el mercado, metilcobalamina y cianocobalamina. La metilcobalamina es un poco como lo que sucedía con el hierro NOEM, que no es tan biodisponible. Entonces, en estudios se ha encontrado que la fijación de B12 con cianocobalamina es significativamente mejor. Entonces, si van a suplementarse con B12, que deberían hacerlo, 2.500 a la semana, 1.000 al día, que son las recomendaciones normales, ver que la fuente de B12 sea cianocobalamina. Así es. Idealmente sublingual. Sí, tal cual. Luego vemos el calcio, ¿no? Que también decimos, bueno, estás dejando los lácteos, quizás tengas una deficiencia en calcio. Es probable, ¿no? Sabemos que el RI de calcio es de 1.000 a 1.300 miligramos al día. Y sabemos también que tenemos opciones para justamente evitar una deficiencia en una dieta plant-based, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nuevamente a los cereales fortificados que siempre van a brillar. Tenemos a la soya, tenemos a las crucíferas, nuevamente el brócoli y la coliflor. Tenemos a las vegetales de hoja verde y tenemos al sésamo, que es una semilla que suele estar, o sea, que se usa como tahini para la preparación del hummus. Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, haciendo hummus podríamos estar metiendo una cantidad de calcio. Y también es importante las bebidas vegetales nuevamente, ¿no? Que al final estas bebidas vegetales, al ser como reemplazos de lácteos, se les suele fortificar con calcio. Entonces puedes estar cubriendo tus requerimientos simplemente con la bebida vegetal y con algún cereal fortificado y obviamente con una variedad de vegetales que incluyas en tu día, ¿no? Sí, y con eso cerramos calcio y pasamos al siguiente, que es el omega 3. Sí. ¿Por qué omega 3? ¿Ya? ¿Y por qué no omega 6 o omega 9 o una mezcla de estos? Principalmente porque el omega 3 es el único que es sí vital para poder asegurar la salud del ser humano. Y son esenciales. Quiere decir que el cuerpo necesita consumirlos. Normalmente vemos en la dieta actual, a niveles poblacionales, que es principalmente alta en omega 6, el cual se ha visto que es prooxidante, o sea que no es el mejor de los omegas. Y que el consumo de omega 3 es significativamente bajo. Bien, ¿por qué? Porque pues, la mayoría de alimentos que lo traen no está presente en las dietas, que es principalmente fibras, semillas y pescados grasos. Es verdad, o sea, sabemos que los pescados al final al alimentarse de algas pues acumulan el omega 3 o el EPA y DHA en sus porciones grasas y por eso es que los pescados grasos son aquellos que son la mejor fuente por excelencia de omega 3, ¿no? Igual es importante saber que cuando se hacen pues estos sondeos para ver cuál es el consumo de micro y macronutrientes en las poblaciones, ya sea plant-based u omnívora, se ve el omega 3 como tal, ¿no? Pero ahí entra, o sea, sabemos que no hay una recomendación fija de omega 3, por más de que se digan 2 gramos de omega 3 al día, pero sabemos que hay una recomendación de 250 miligramos de EPA y DHA juntos, ¿no? Que al final el omega 3 se consume por el EPA y el DHA principalmente. Y también sabemos que que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de sintetizar EPA y DHA mediante el ácido alfa-linolénico, ¿no? ALA. El ALA. Entonces, si tenemos un consumo óptimo de ALA, que vendría a ser más o menos 4.5 gramos al día, un 5%, entre un 8 y un 5% de este ALA se va a destinar a la síntesis de EPA y un 0,5% a la síntesis de DHA.
Bien, ¿y cómo hacemos para poder aportar esos 4.5 al día? Digo? Claro, ahí está el redoble de tambores y es con la linaza, ¿no? Que la habíamos mencionado antes, que básicamente sabemos que más o menos en unos 20 gramos nos va a aportar 4,5 gramos de ácido alfa-linolénico, ¿no? Entonces, no es la única fuente, la chía también tiene, las nueces también tienen. Entonces, nueces en el desayuno, con un poco de chía. Incluso le puedes agregar un poco de aceite sí, le puedes agregar un poco de aceite de linaza a el almuerzo. Y luego en la cena te haces un bowl que tenga un poco linaza en polvo o harina de linaza y ya está. Cubriste. Ya cubriste tu requerimiento de ácido alfa-linolénico que probablemente te va a ayudar a llegar a esta cantidad de EPA y DHA que necesitas para tener pues, un correcto funcionamiento del organismo y digamos, una estabilidad entre inflamación y desinflamación, diciéndolo de alguna forma, ¿no? Que al final sabemos que la inflamación en cierto nivel es necesaria, ¿no? Pero obviamente una inflamación crónica de bajo grado por mucho tiempo, pues te va a llevar justamente a estas enfermedades no transmisibles crónicas no transmisibles que hemos estado mencionando en un inicio, ¿no? Sí, y entonces con eso cerramos cuáles son los factores a tener en cuenta porque normalmente generan problemas en una población plant-based, Sí. que son hierro, B12, calcio y omega 3. Sí, de hecho, ya para cerrar también este tema, en una revisión sistemática del 2022, voy a faltar el respeto a esa persona por decir su apellido de Newfinger o como sea, veían que una dieta plant-based estaba más asociada a un estado de salud correcto que una dieta omnívora, eso sin dudas, pero veían que podían haber ciertas deficiencias como las 3 que hemos mencionado, incluso un par más, y decían obviamente, concluían que eso se podía evitar. ¿Y cómo? Mediante políticas de salud pública correctas que hagan un enfoque principalmente en la educación nutricional, en una mayor fortificación de alimentos y también en ver la posibilidad de no que sean gratis o que sea gratis la suplementación con vitamina B12, pero sí hacerlo como un suplemento más del día a día en las personas, ¿no? Empezar a fortificar más cosas con eso. Sí, porque ojo con los adultos mayores. Por ejemplo, si un adulto mayor no es que decida hacer una dieta plant-based, pero tiene menos dientes o ya no quiere masticar, tiene menos hambre, entonces comienza a dejar los cárnicos de lado, ya no consume lácteos tampoco porque le caen mal, porque ya pues la lactasa la tiene baja, y sin querer tiene un aporte de vitamina B12 muy bajo. Y yo he visto casos de ya adultos mayores que no deberían por qué tener una demencia senil, pero que pareciera que tuvieran una demencia senil y cuando ves las analíticas es porque tenían la vitamina B12 extremadamente baja. Y es lo caso, porque cuando se lleva un consumo óptimo, ¿no? y ya se revierte esta vitamina B12 baja, que en algunos casos ya es pues, con medicamentos y todo, ya se va este cuadro de aparente demencia senil que tenía, ¿no? Que era ocasionado justamente por niveles muy bajos de vitamina B12. Una depresión de la patada. Sí, o incluso no a nivel de alucinaciones, pero sí a nivel de pérdida de conciencia de la realidad, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que es tan importante justo la suplementación con B12 en los y las vegetarianos y vegetarianas. Así es. O veganos, veganas. Bien. Beneficios de una dieta plant-based. Bien, son bien marcados. Empecemos pues por salud cardiovascular. Salud cardiovascular, ¿por qué? Porque principalmente dos cosas, ¿ya? El aporte de grasa de una dieta basada en proteína de origen vegetal no puede ser de grasa saturada. Si es que los alimentos son enteros. Si estás consumiendo ultra refinados pero veganos, pues claro, la misma cosa, ¿no? Entonces, en los estudios vistos vemos que ayuda bastante a frenar y revertir los problemas que suceden por la salud cardiovascular, hipertensión arterial, hiperlipidemias, aterosclerosis. Uh-huh. Es cierto que los estudios revisados también incluyen cambios de hábitos, o sea, también recomiendan, porque claro, no vas a hacer todo lo posible para que esa persona salga de ese cuadro en un estudio, ¿no? Claro. Entonces también recomiendan, pues, cambiar el entorno social, meditación, actividad física moderada, ¿no? Entonces todo eso genera un cambio junto con la alimentación. Y si vamos a hablar de salud cardiovascular, voy a irme un poco al lado un poco más técnico, pero tenemos que hablar de angiogénesis, que es la flexibilidad que pueden tener las venas y arterias del cuerpo, ¿no? Que con una sola comida alta en grasa saturada y proteína de origen animal, se puede generar como una mucosidad que cubre estas paredes de los vasos sanguíneos
y hace que generen mayor cantidad de placa y pues pierdan esa elasticidad o esa capacidad de generar más, digamos, kilómetros de vías en el cuerpo, ¿no? Esa es la principal razón por la que pues, mejora la salud cardiovascular, ¿no? Aparte también por el aporte de HDL, la calidad de ese HDL que se encarga de limpiar las arterias y el bajo aporte de grasas saturadas que pues hacen que se acumule menos grasa en las venas y arterias, ¿no? De hecho. Pasemos entonces a diabetes después de salud cardiovascular. Diabetes, hay esta teoría de la mayor cantidad de investigadores de plant-based que dicen que la diabetes sucede principalmente por el acúmulo de grasa alrededor de la célula que evita que la enzima o la llave que abre la puerta para la glucosa pase a la célula, ¿no? Justamente por una sola comida alta en grasa saturada puede generar este recubrimiento de la célula y evita que tengamos esa sensibilidad a la insulina, que es lo normal, ¿no? Deberíamos ser bastante sensibles a nuestra insulina normalmente, claro. Y eso que hace que seamos menos sensibles, lo cual hace que el páncreas produzca más insulina y el cuerpo se como sobrellene de insulina y se haga menos eficiente, ¿no? Entonces, y suena raro, lo que promueven los investigadores es que un caso de diabetes se trate con una dieta alta en carbohidratos. Claro. Que va completamente contrario con lo que normalmente se ve, ¿no? Tienes diabetes, tienes que dejar de comer arroz, tienes que dejar de comer pan, tienes que dejar de comer la mayoría de frutas, porque no puedes tener azúcar en el cuerpo. Vemos que por ahí no va, ¿no? Lo que normalmente recomiendan los autores es que tengas una dieta muy baja en grasa saturada y proteína de origen animal que trae esta grasa también. Sí, hay que entender al final que se le tiene mucho pánico a la insulina o se considera que la insulina pues, es la causante de la diabetes. Cuando gracias a la insulina estamos vivos, ¿no? Al final la insulina es una hormona señalizadora que permite pues, la captación de glucosa, entre otras cosas. Y claro, como tú has dicho, o sea, el problema de una diabetes es ya sea una producción excesiva de insulina, una baja producción de insulina o una insulina defectuosa. Entonces, muchas veces esta resistencia a la insulina está generada por una inflamación, como dije, crónica de bajo grado y un consumo excesivo de grasas saturadas va a aumentar este estado proinflamatorio y por lo tanto va a fomentar esta resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, claro que hacer una dieta low carb, o sea, baja en carbohidratos y alta en grasas, como una dieta keto, puede tener sentido quizás con el marcador de insulina. Si es que pensamos a corto plazo y a decir, ok, entonces como no tolero bien los carbohidratos, entonces consumo menos. Puede tener sentido. Pero también tiene sentido disminuir esa inflamación, que la vamos a disminuir justamente disminuyendo la ingesta de grasas saturadas, aumentando el consumo de grasas poliinsaturadas que van a tener al contrario un efecto más antiinflamatorio, y metiendo carbohidratos altos, claro, pero muy altos en fibra y de bajo índice glicémico. Entonces que el impacto que van a tener al final a nivel de la glicemia o de la glucosa en sangre va a ser muy bajo. Y esto es principalmente interesante obviamente en un cuadro de diabetes, sabiendo también que eso no significa que los fármacos se tengan que dejar de lado y haciendo también hincapié en que el entrenamiento de fuerza es probablemente indispensable en un paciente diabético, ¿no? Cierto. Esa es una parte que se me olvidó mencionar y que pues, es primordial, que tiene que haber algún tipo de actividad física, siendo la actividad física, el entrenamiento de fuerza, uno de los que más brilla, ¿no? Sí, de hecho este capítulo no tiene por qué irse tanto hacia la diabetes, pero no quiero dejar de decir que la contracción muscular por vías independientes a la insulina mejora la captación del músculo, la captación de glucosa en el músculo. Entonces, el entrenamiento de fuerza, sobre todo, se propone como un tratamiento no farmacológico de alta eficacia y eficiencia para tratar la diabetes, ¿no? Sí, de verdad que sí. Pasemos entonces, estamos viendo los beneficios y justamente esa parte quería verlos rápido, ¿no? Para que solamente mencionarlos y que entiendan que hay varios beneficios. Claro. Varios tipos de cáncer también, próstata, mama, hígado y... uno más, pero no me acuerdo ahorita. ¿Páncreas? Los digestivos. Ajá. Los digestivos, y esto es súper interesante, justamente una revisión sistemática yendo a los digestivos de Chao, supongo, es asiático, del 2022, realizó una revisión sistemática de estudios, digamos, observacionales de cohorte y casos y controles, si no me equivoco, con una muestra enorme que, sí, gigante, creo que no sé si 300.000 personas o 3 millones, por ahí que me ayudas a ver la muestra, es el estudio 3. Pero
que lo que vieron es que en cáncer de páncreas, cáncer de colon, cáncer colorectal y cáncer... me está faltando uno. Y cáncer rectal, una dieta plant-based estaba muy asociada a una disminución de riesgo. Entonces se le confería, sin dudas, un efecto protector. Un efecto protector frente a estos tipos de cáncer específicamente, sin diferencias significativas entre el tipo de cáncer, ¿no? Y tampoco, y es algo que es importante mencionar, cuando se comparó una dieta vegana con otros tipos de dieta plant-based, en esta revisión sistemática en específico no se vieron ventajas. ¿Qué significa eso? Que probablemente el aporte de alimentos vegetales integrales, que es al final algo inherente a una dieta plant-based, sin importar, digamos, el título o subtítulo que tenga cada tipo de dieta o lo extrema que sea, va a ser vital para la prevención de cánceres digestivos, ¿no? Sí, y para cerrar eran 3 millones de participantes. 3 millones, no 300.000, ya ven, mucho más alto. Sí. Bien, para seguir con los beneficios de una dieta plant-based, vamos a ver rápido, porque vamos a mencionarlos un poco más adelante, control de peso, en que todos los estudios que hemos visto, en la mayoría de estudios que hemos visto, y en la mayoría de intervenciones, pues cuando se empieza con una dieta plant-based, se ve que hay pérdida de peso, ¿no? El promedio de los estudios que he revisado era entre 2.4 y 4.4 kilogramos menos en intervenciones de 8 a 16 semanas. Claro. Pero vamos a verlo más adelante también. Sí, sí. Otro de los beneficios, salud intestinal, principalmente por el aumento de consumo de fibra, que en los estudios se ve que hasta se triplica el aumento de fibra versus una dieta occidental o western diet, ¿no? Entre 11 gramos de fibra al día versus 33 gramos de fibra al día. Y por último, de los beneficios de una dieta plant-based, longevidad, ¿no? Al bombardearte de micronutrientes y evitar el consumo de alimentos prooxidantes, pues se ve una mayor expectativa de vida. Claro. Ya para cerrar el tema de salud, mencionar dos estudios de una forma bastante rápida, que tenemos primero una revisión sistemática por Medawar del 2019, perdón de nuevo por el apellido, que al final, como background, nos dice que hay dos grandes estudios que están detrás de la dieta plant-based, ¿no? Primero está el estudio Adventist Study, que encontró beneficios extremos para una dieta plant-based versus una dieta omnívora, y luego está el Epic Oxford Study, que no solamente no encontró beneficios para una dieta plant-based, sino que encontró ciertas deficiencias en algunos nutrientes que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que ya sabemos que se pueden evitar. Y como siempre son estudios observacionales donde al final pues no es que tú controles ninguna variable, ¿no? Solamente observas. Entonces esa es una revisión sistemática de 32 estudios que con intervenciones que eran de 3 a 24 meses, y lo que se vio, que es súper interesante, es que en todos los estudios había una mejora en la salud metabólica. ¿Y cómo se medía? Mediante una disminución en la hemoglobina glicosilada, que la hemoglobina glicosilada es un marcador que se usa para ver no solamente de forma aguda que la glucosa esté elevada o en un rango normal, sino a lo largo del tiempo, ¿no? De forma crónica. También niveles más bajos de LDL, niveles más altos de HDL, niveles más bajos de colesterol total. Y básicamente eso a favor de la dieta plant-based en comparación de una dieta omnívora, ¿no? Y sí es cierto que se mencionó que en la gran mayoría de estudios esto estaba más atribuido a la pérdida de peso que quizás a la dieta plant-based per se, ya que sabemos pues que cuando estamos en un estado de obesidad o sobrepeso, perder peso probablemente es de las cosas que mayor beneficio confieran a la salud, ¿no? Y habían también marcadores de interleuquina 6 y... Sí, cuando se midió inflamación, que hay que entender que los marcadores de inflamación bioquímicos suelen ser interleuquina 6 y proteína C reactiva, ¿no? Entonces también se vio una disminución de la interleuquina 6 y en la proteína C reactiva en pacientes, en gente que consumía una dieta plant-based. Pero que es interesante que en estudios de una duración de 6 meses a 1.5 años, con una muestra más o menos de 75 a 99 personas, que tenían dietas isocalóricas, o sea, que comparaban una dieta omnívora versus una dieta plant-based a igualdad de calorías, sí que se vio una mejora metabólica para la dieta plant-based. Y también en un estudio mencionan que se vio la reducción de peso en una dieta omnívora versus una plant-based a igualdad de calorías y hubo una pérdida de peso significativamente mayor para la dieta plant-based. ¿Y cómo es eso posible? Pues porque es cierto que calorías son calorías, pero al final sabemos que la fibra se comporta distinto, entonces
es probable que una dieta plant-based a igualdad de calorías con una dieta omnívora nos confiera una mayor pérdida de peso justamente por el mayor consumo de fibra, ¿no? Y habría ya también que analizar si es que los participantes realmente comieron todo lo que declaraban, pero bueno. Y lo más interesante en este estudio es que trataban de ver si es que a nivel cognitivo también había algunas mejoras. Y lo que concluyen es que no hay suficiente evidencia como para, digamos, afirmar que sí, pero es verdad que en un estudio vieron que en tan solo 5 días, me parece, de dieta plant-based, en una población pequeña, de hecho, de 10 personas, si no me equivoco, aumentaba notablemente la fermentación microbiana de carbohidratos y disminuía la de proteínas, que es algo muy positivo, y aumentaba la cantidad de Prevotella en cuanto al género y disminuía los bacteroides. ¿Y por qué esto es interesante? Porque se ha visto que Prevotella tiene mayor capacidad de producir ácidos grasos de cadena corta, que a ver, hay que entender que más o menos nosotros tenemos pues, un microbioma, que son un conjunto de bacterias que viven en nuestro intestino, y estas se alimentan de fibra y como, digamos, resultado de lo que han ingerido, producen ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta tienen un impacto importantísimo en nuestra salud global, positivo, ¿no? Entonces parece que estos ácidos grasos de cadena corta podrían funcionar como una especie de molécula señalizadora, ya que tienen receptores en distintas partes del cuerpo. Incluso se especula que podrían hasta cruzar la barrera hematoencefálica o de alguna forma, por alguna vía que vendría a ser el eje microbioma intestino-cerebro, que es como se, más o menos como se contacta, o sea, cómo se relaciona esta cantidad de bacterias que tenemos en el intestino con nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central, y esto podría, pues, al mejorar la producción de ácidos grasos de cadena corta, tener un impacto positivo en el mood, en la cognición, en el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer, entre otras. Pero es netamente mecanístico y es hipotético todo lo que estoy mencionando, ¿no? Pero, como digo, sí se ve una ventaja en cuanto a microbiota, pero la microbiota lamentablemente es un tema que está en apogeo, pero que falta todavía investigar para dar afirmaciones fehacientes, digamos. Es una especulación con bastante sustento como para decir que es una posibilidad grande, y de hecho está bastante de moda también, ¿no? Sí. Todo el mundo habla pues de que el intestino es el segundo cerebro y que modera bastantes funciones biológicas y que pues tenemos que tener cuidado con nuestra permeabilidad, justamente por eso, ¿no? Pero sí, es importante mencionarlo y saber que no todo son calorías, no todo es solamente macronutrientes, sino también cómo estos interactúan con otras funciones de nuestro cuerpo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ya con respecto a salud cardiovascular y para cerrar, una revisión sistemática de Quick, supongo que será así el apellido, el 2021, con metaanálisis de estudios de corte prospectivos, vieron que una dieta plant-based está muy asociada a una disminución del riesgo cardiovascular y también de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, afirman que una dieta plant-based de baja calidad puede tener un impacto no negativo, pero menos positivo de cara a las mejoras de estos factores que he mencionado. Entonces, nuevamente, hay que tener precaución y tratar de que nuestra dieta no contenga grasas saturadas y sea pues baja también en azúcares refinadas. Ya que también, para terminar, en el estudio anterior que mencioné, se vio que la gente que seguía una dieta plant-based tenía una mayor ingesta de fibra, una mayor ingesta de carbohidratos de bajo índice glicémico no refinados y una menor ingesta de azúcares añadidas. Y de hecho, todos los efectos positivos que he mencionado, sobre todo a nivel de inflamación, y una mayor cantidad de consumo de ácidos grasos poliinsaturados y de antioxidantes. Entonces, todo esto es lo que podría ser responsable justamente de todos los beneficios que conlleva o que genera una dieta plant-based, ¿no? Sí, y que la mayoría de estudios justamente mencionan lo que dices, que es una plant-based whole foods diet. Claro. Entonces es una dieta basada en alimentos enteros y plant-based. Entonces nada refinado, ¿no? Ningún tipo de ultraprocesados o industrializados. Uh-huh. Sí. Bien, pasemos entonces a un punto bastante importante en el cual queremos ahondar un poquito, que es control de peso y cómo una dieta plant-based podría generar un control de peso. En los estudios que hemos revisado, vimos que había bastante relevancia en pérdida de peso, tanto en estudios observacionales como de intervención. Es cierto que lo vimos no solamente en esos estudios, sino también en metaanálisis y en revisiones sistemáticas. Uh-huh. Y también no todos tenían como objetivo una pérdida de peso. Claro. Y en la mayoría de estudios no había una restricción calórica, sino era, como te encanta, ad libitum. Sí, claro, claro. ¿Qué quiere decir ad libitum? Que pueden comer cuanto buenamente quieran, Uh-huh. ¿no? ¿Por qué, no? Principalmente lo que hipotetizan los estudios es que no hay un consumo de ultraprocesados
y alimentos de alta densidad calórica, ¿no? O se limita bastante. De acuerdo. O sea, al final, como ya hemos visto, tanto en el podcast de ayuno como en la dieta cetogénica, probablemente si tú pones a dos grupos de personas y uno le dices, tú sigue comiendo como estás comiendo, y al otro le dices, tú vas a restringir esto, 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 y vas a tratar de priorizar esto, esto, es muy probable que esta persona a la que le estás interviniendo de alguna manera en la dieta tenga mejoras, ¿no? Pero, como ya hemos visto, a igualdad de calorías, se ven también mejoras para la dieta plant-based, que era algo, por ejemplo, que no se veía para el tema de ayuno intermitente, ¿no? Ujú. Y esto pasa por lo que hemos mencionado, que al final, al tener un mayor aporte de fibra, por más de que sea isocalórica, la ingesta real de calorías probablemente, o el comportamiento de estas calorías sea distinto al de la otra persona. Y también es importante mencionar que, nuevamente, ad libitum, por la alta cantidad de fibra y por la alta densidad nutricional y baja densidad calórica, por otro lado, es muy posible que, nuevamente, si yo le invito a una persona a comer lo que quiera, pero teniendo en cuenta que la dieta es alta en fibra, baja en grasa, alta en nutrientes, en fin, va a comer menos. Y eso lo va a llevar a perder peso. Entonces es una política de salud pública muy interesante de cara a la obesidad, contrarrestar la obesidad y el sobrepeso, pero, como ya dijimos, con correctas estrategias de salud pública que brinden una correcta educación nutricional, que fortifiquen los alimentos como se debería y también que pues, brinden al menos vitamina B12 como suplemento, no sé si gratuito, pero que sea más asequible, ¿no? De acuerdo. Pasamos entonces a limitaciones de una dieta plant-based. Son pocas, pero sí que las hay. Primero, y justamente conectándolo con lo que acabas de decir, el volumen de comida, ¿no? Porque si quieres comer una dieta plant-based de alimentos enteros, tus volúmenes de comidas, quieras o no, van a ser grandes, ¿no? Como tú mismo siempre dices, ¿no? Que comerte 300 gramos de menestras al día no es tan bonito, ¿no? Claro. Porque sí, comer y comer y comer y comer, y al parecer nunca se acaba, ¿no? Y si a eso le aumentas una taza de arroz y le aumentas las verduras que debes seguir consumiendo, el volumen de comida es bastante alto. Sí, y ojo, si el arroz es integral encima, o sea, la cantidad de fibra va a ser bastante alta, ¿no? Uh-huh. Que va también con otro de los problemas, que es el alto consumo de fibra, ¿no? Si es que estabas acostumbrado a comer, voy a ser un poco exagerado, pero comer pura chatarra, y de la nada empiezas a comer menestras 3 veces por semana, arroz integral, verduras, otros cereales como pues choclo, y aparte eliminas casi por completo ultraprocesados, tu consumo de fibra va a aumentar significativamente, lo cual en un corto periodo de tiempo podría generar algún tipo de malestar gastrointestinal hasta que tu cuerpo se acostumbre a esa cantidad de fibra. Sí, hay que entender que normalmente la recomendación de fibra que se suele dar para la población general es de 25 a 35 gramos, que eso yo lo asumo como lo mínimo que una persona debería consumir. Imagínate que tú eres una persona que tiene un consumo de fibra bajísimo y que consume 10-15 gramos diarios máximo. Y de repente dices, bueno, he decidido que por conciencia animal voy a ser vegano y te metes 80 gramos de fibra al día. Probablemente, si haces esa transición de un día a otro, te dé diarrea, indigestión, malestar gástrico, pesadez, esa sensación de tener el vientre o el estómago embalonado, ¿no? Gases, te vas a sentir mal. Entonces la idea es hacerlo poco a poco para evitar que se presente ese cuadro, porque lo único que vas a lograr es decir, no, que la dieta vegana te malogra digestivamente hablando y te tires para atrás, ¿no? Cuando al final, nada, si lo hacemos gradualmente, sobre todo en casos de gente que ha estado muy poco expuesta a la fibra, no habría ningún problema. Pero hay que entender que tiene que haber también una variación en nuestra microbiota o en el microbioma, como lo hemos visto. Y esto, si bien se puede dar en tan solo 5 días, nuevamente hay que tratar de que sea gradual, ¿no? Para justamente evitar esos grandes problemas gastrointestinales, ¿sí? Sí. Y por último, la última limitación que queremos mencionar es pues, los problemas sociales, ¿no? Pues salir a comer un viernes en la noche, un sábado y tratar de encontrar algo plant-based, sobre todo en la sociedad en la que vivimos nosotros en Lima, Perú, que es donde estamos filmando el podcast, es difícil, ¿no? Sí. Cada vez es cierto que hay más disponibilidad de productos, pero sigue siendo bajo comparado con otros lugares, ¿no? Claro, y como tú dices, sales de una fiesta, un 24 horas plant-based, no sé si haya. No, y que de hecho, o sea, también tenemos que mencionar otra vez que los ultraprocesados y la comida rápida no es la mejor fuente, pero simplemente no hay esa disponibilidad. Y el tema es que si bien cada vez hay más restaurantes plant-based durante el día, digamos, donde puedes ir a comer,
¿Qué pasa si por A o B quizás sales de una fiesta, si es una dieta plant-based y quieres meterte una comida en un 24 horas, ¿no? Es muy difícil encontrarlo. Yo me acuerdo cuando estaba en España, por ejemplo, Burger King tenía más de una opción vegetal, ¿no? Que ya sabemos que no es la mejor opción, pero si quieres seguir adheriéndote a tu plan vegetal o plant-based, puede ser, ¿no? Por lo menos están creciendo esas opciones. Me parece que Subway también tiene un sándwich vegetal que nuevamente decimos, no es lo mejor, es la peor opción quizás dentro de las opciones de una plant-based, pero incluso podría ser más nutritiva que pues una opción, o sea, que una hamburguesa común y corriente, ¿no? Seguramente es el mal peor. Sí. El mal mejor, perdón. Sí, el más mejor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que normalmente vemos nosotros en el consultorio al momento de tener un paciente o una paciente que o ya está implementando o quiere implementar una dieta plant-based? Normalmente, y creo que donde la mayoría de gente patalea, es en una deficiencia de proteína, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se da esa deficiencia de proteína? Normalmente por lo que decíamos al inicio, que es que, ok, quiero pasar a una dieta totalmente basada en proteína de origen vegetal, pero no entienden que tienen que sustituir la animal que han sacado, ¿no? Entonces, no, ¿y cómo comes? Pucha, arroz, papas fritas, pan y bastantes verduras. ¿Y qué tal con las frutas? Pucha, no, la verdad es que no como muchas frutas. ¿Y conoces el tempeh? ¿Conoces el seitán? ¿Conoces la soya texturizada? No. Claro. ¿Cuántas veces a la semana comes menestras? La verdad es que una, los lunes, ¿no? Y de ahí nada más. Entonces, es una dieta muy alta en carbohidratos, específicamente carbohidratos refinados, y muy baja en proteína. Aparte también se ve bastante el uso de ultraprocesados, ¿no? Personas que dicen, no, soy vegano estricto o soy vegana estricta y pues uso estos muffins, claro, uso estas tortas, el brownie vegano y pues así, claro, no estás yendo en contra de tu creencia. Como vimos al inicio, pues hay dos principales razones por las cuales alguien empieza uno de estos protocolos: por salud o por creencias. Y no estás yendo en contra de eso, que está bien. Uh-huh. No es algo que respetamos también. Pero hay que entender que no traicionarte en cuanto a creencias debería ir de la mano con no traicionarte en cuanto a salud. De acuerdo. En mi caso, he visto tal cual lo mismo que tú. Gente que quiere transicionar a una dieta plant-based o que viene siguiendo ya una dieta plant-based hace un tiempo y quiere, obviamente, que tú le des la mano a nivel nutricional y no come legumbres, no quiere comer legumbres, bajo ningún contexto comería una menestra porque le cae mal, supuestamente. Tampoco le interesan mucho las fuentes proteicas o las opciones proteicas que vendrían a ser, por ejemplo, la soya texturizada o el tofu o el tempeh, sino como tú dices, ¿no? Tiran más de ultraprocesados que al final sabemos pues que es la peor opción dentro de una dieta plant-based. Y hasta hace poco, yo ahorita estoy viendo a un chico que justamente sigue una dieta plant-based y nos pasó hace poco que él está en volumen, estaba con unas 3.000 calorías y ya se sentía como constantemente abalonado, digamos, ¿no? Y eso pues hacía que visualmente se vea peor de lo que realmente estaba, o sea, para él, ¿no? Se le veía como con el abdomen un poco más hinchado y eso sesgaba como que, o sea, sesgaba su imagen, digamos. Entonces, lo que hicimos fue algo que hemos ido conversando a lo largo del episodio de hoy, que ha sido mecanizar un poco su ingesta, ¿no? Comía menestras, todas las menestras se volvieron puré de esa menestra, que es básicamente licuarlo. Las verduras ya no fueron más ensaladas, sino se volvieron cremas de verdura. Algunas comidas que eran, por ejemplo, un batido de proteína con fruta picada, se volvió un jugo o un batido con la fruta dentro. Y comenzamos a tirar también más de aceites. Y se fue el abalonamiento, se fue el malestar gástrico. E incluso me parece que pudimos subir las calorías. No estoy muy seguro de eso último, pero para que vean que se puede solucionar ese tema, ¿no? Sí, que mejora bastante la percepción personal de la persona, que pues, pero ayuda bastante, ¿no? Porque Sí. lo que quieres es mayor adherencia. Entonces esa persona puede estar progresando, pero como se percibe abalonada o con no tanta definición por ese momento, dice, bueno, que eso no está funcionando, que no es el caso, ¿no? Y otra cosa que también se me olvidó mencionar, que vemos bastante en el consultorio, es la falta de suplementación con B12 y la falta de interés hacia poder cubrir fuentes de grasa saludables. De acuerdo. Entonces, no, me como una palta al día. Ok, ¿y cómo vas con tus omegas? ¿Cómo vas con tu cantidad de fibra? ¿Cómo vas con tu cantidad de semillas de oleaginosas?
Y no, la verdad es que no acostumbro a comerlas. Entonces, esa parte es donde la educación nutricional brilla, ¿no? Poder, primero que nada, que la persona entienda que la forma en la que está haciendo las cosas tal vez no es la forma óptima para salud, ¿no? Y segundo, siempre dar bastantes opciones para que pueda implementarlas en su plan y mejorar su día a día, ¿no? Sí. Para ya cerrar, ¿qué es lo que vemos normalmente en el consultorio? Deficiencia de proteína, uso alto de ultraprocesados y falta de control de porciones de carbohidratos refinados. Falta de suplementación. Y deficiencia de omega 3 en general también, ¿no? Que se puede suplir, como ya sabemos, con linaza, pero al final suplementos de omega 3 no se pueden porque son aceite de pescado. Sí, y ya para cerrar esto, porque me parece bien interesante y no lo dije antes, es que la chía en realidad está bastante sobrevalorada, ¿no? Sí. Porque si comparas cuando tu objetivo principal es cubrir tu consumo de omega 3, la linaza es una opción significativamente mejor, ¿no? Sí, es probablemente cierto también que la chía en preparaciones es como más bonita, instagrameable y quizás interesante que la linaza, pero la linaza en un ring de box se baja a la chía en el primer round. Sí, knockout. Ahora pasamos a rendimiento deportivo, donde al final en todos los estudios no hemos visto pues, que transicionar a una dieta plant-based implique un empeoramiento del rendimiento deportivo. Incluso si analizamos, digamos, en qué consiste una dieta plant-based, vemos que hasta podría ser beneficioso. ¿Por qué? Por un mayor consumo de carbohidratos, por un mayor consumo de fitoquímicos, por un mayor consumo de antioxidantes, ¿no? Que al final va a ayudar a no solamente tener una mayor cantidad de gasolina por los carbohidratos durante el entrenamiento, que nos ayuda a tener un mejor rendimiento, sino que este alto consumo de antioxidantes y fitoquímicos va a tener una repercusión positiva en disminuir el estrés oxidativo generado por el ejercicio y por lo tanto quizás acelerar la recuperación, ¿no? Sí, y va también de la mano con lo que dicen los autores, ¿no? Craddock, Ornish, Barnard, en sus estudios, que dos son revisiones sistemáticas y uno es un estudio de intervención, ven lo mismo, ¿no? Ven que pues, no hubieron mejoras significativas en esas exploraciones, pero no empeoraron. Eso es importante. ¿No? Y también mencionan justamente lo que decías, ¿no? Carbohidratos, fitoquímicos, antioxidantes y también una posible teoría de un buffer mayor hacia la acidez producida por el deporte de alto rendimiento a corto plazo, ¿no? Tuvieron que ajustar en esos estudios bastantes variables, entonces presentaron los resultados en resistencia aeróbica, anaeróbica, fuerza y sistema inmune. Y vieron que, de nuevo, no empeoraron, pero no mejoraron. El único que tuvo una mejora no significativa fue el sistema inmune. Claro. ¿Qué es lo que mencionan los autores siendo como la parte negativa de una dieta plant-based, deporte de alto rendimiento? Y justo lo mencionaste el episodio pasado, que es el consumo de creatina y el consumo de beta-alanina. ¿Por qué? Porque los alimentos donde principalmente ves estos compuestos es en los productos de origen animal. Claro. ¿No? Lo que quieres es, en el caso de la creatina, tener un consumo de creatina constante y en el caso de la beta-alanina, que tus niveles de carnosina estén altos, ¿no? Para quien no lo sabe, la creatina pues ayuda a tener un poquito más de fuerza en ejercicios explosivos a corta duración. En corta duración. Y la beta-alanina lo que hace es que retrasa la aparición de esa sensación de como quemazón al momento de fatigar un músculo. Y de hecho, bueno, sabemos que los veganos son más respondedores pues, a la suplementación con creatina y con beta-alanina, por lo tanto, ¿no? Que al final, igual que los omnívoros, se deben suplementarse si quieren obtener los efectos ergogénicos, pero estos quizás se vean más beneficiados si se suplementan que una persona omnívora. Sí, y para cerrar alto rendimiento también mencionan omega 3 que le atribuyen en alto rendimiento broncoconstricción, producción de óxido nítrico e inmunidad. Entonces, resumiendo, al parecer dentro de los estudios revisados vemos que cuando un atleta o una persona físicamente activa implementa un protocolo plant-based, no mejora ni empeora, pero se hipotetiza por los sistemas energéticos y la forma en la cual estos fitonutrientes y antioxidantes trabajan en el cuerpo que podría mejorar el rendimiento a largo plazo. En recuperación, sí. Y solamente para cerrar voy a mencionarlos. Sí, obvio. Que hay atletas veganos de alto rendimiento, ultramaratonistas, levantamiento de peso y tenista, ¿no? Que son Scott Jurek, Brendan Brazier, Rich Roll, Fiona Oakes. Esos
primeros son ultramaratonistas, maratonistas y de trail running. Y también tenemos a Novak, ¿no? Claro. Djokovic. Sí. Ya para cerrar en general esto, tenemos 2 estudios que me pareció importante incluirlos. Uno, que es un estudio controlado aleatorizado por Misselman del 2020, que buscaba ver si es que una dieta con un índice glicémico bajo y alta en fibra basada en menestras podría mejorar el perfil lipídico de futbolistas y a la par mantener el rendimiento o incluso mejorarlo, ¿no? Se trabajó con 19 futbolistas, de los cuales eran 12 mujeres entre 22 más menos 6 años. Y básicamente se separaron en los grupos. Uno, que consumió una dieta basada en teoría en menestras, que en realidad es matizable porque tenían, o sea, el 25% de su consumo total de calorías debería ser de menestras, y además preentreno o prepartido metían una barra de energética de lentejas con unas 600 calorías aprox con un índice glicémico bajo por 4 semanas, a comparación del grupo control que le dijeron que siga con su dieta habitual, estoy casi seguro de eso, y que se les dio una barra de proteína habitual también, perdón, de energética habitual con un índice glicémico de 101, si no me equivoco. Vale. ¿Qué hacían entonces? Cada grupo seguía 4 semanas esa dieta, luego tenían 2 semanas de washout y luego intercambiaban, digamos, ¿no? Lo que se vio en este caso fue que los hombres no, pero las mujeres mejoraron su perfil lipídico aumentando el HDL y disminuyendo el LDL, y los kilómetros recorridos, entendiendo kilómetros recorridos como rendimiento deportivo, se mantuvo sin diferencias significativas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que es un... O sea, se tendrían que investigar más, pero que por lo menos en esta población específica de futbolistas y específicamente mujeres, parece que una intervención de una dieta alta en legumbres, en menestras en este caso específico, puede mejorar la salud cardiovascular mediante la disminución de marcadores lipídicos sin afectar el rendimiento, ¿no? Y eso pues es interesante. Y hablo un poco más con respecto a lo que es hipertrofia o ganancia de masa muscular. Muchas veces se ha dicho que una proteína animal es mucho más beneficiosa de cara a la ganancia de masa muscular que una proteína vegetal. Al día de hoy se sabe que no, que si hay igualdad en cuanto a la ingesta proteica, parece que ambas son igual de efectivas de cara a la ganancia de masa muscular, siempre y cuando se siga pues una dieta hiperproteica, entendiendo ya lo que dije anteriormente como hiperproteica. Y de hecho entendiendo que si bien es cierto que una proteína de origen animal tiene más aminoácidos esenciales que una proteína de origen vegetal, si nuestro consumo nuevamente es variado y nuestro consumo es hiperproteico a lo largo del día, tenemos un pool de aminoácidos que nos va a permitir sopesar con probables deficiencias puntuales que tenga la proteína de origen vegetal, por lo que esto al final perdería relevancia. Y esto me lleva a un estudio por este apellido de nuevo, Pinkers o como sea, del 2020, que es igual un estudio controlado aleatorizado, donde 24 hombres se separaron en 2 grupos y fueron expuestos eran 24 hombres sanos con un IMC de 18.5 a 27.5. Se les dijo que no hagan ejercicio durante 3 días y se les dio una cena estandarizada a ambos grupos de 669 kilocalorías con un 65% de carbos, 20% de grasas, 15% de proteínas. Sí, 20% de grasas. Al día siguiente se les midió 2 cosas. El incremento o la disponibilidad de aminoácidos en plasma y la síntesis proteica. Después de que a un grupo se le sometió una ingesta de 30 gramos de proteína láctea, digamos de proteína de origen láctea, y al otro grupo de proteína de origen vegetal, que era una mezcla de 15 gramos de trigo, 7.5 de maíz y 7.5 de arveja. ¿Qué se vio en los resultados? Que el aumento de la aminoacidemia o el aumento de aminoácidos en plasma fue superior y significativamente mayor para el que consumió el batido lácteo, que ahí la gente diría, pero entonces es más interesante. No, ¿por qué? Porque al final, en cuanto a síntesis de proteínas, no se vio, digamos, diferencias significativas en el incremento en ambos grupos. Siendo la síntesis de proteínas pues uno de los procesos más importantes de cara a la ganancia de masa muscular, que no sabemos al día de hoy si es que una elevación aguda de la síntesis proteica sea tan relevante como para afirmar cosas, pero con esto se demuestra que puedes consumir una fuente proteica
vegetal y va a tener la misma efectividad que una fuente proteica animal, ¿no? Aún así tenga un aminoácido limitante, si es que la cantidad de proteína que consumes al día es la ideal y si tu fuente de proteína es variable, ¿no? Porque antes, siguiendo con esta idea, se pensaba que no puedes comer solamente este tipo de aminoácido en una comida, Claro. porque no vas a poder sintetizar. Pero si en otra comida del día, o yéndonos un poco más al extremo, al día siguiente tienes algún consumo de este otro aminoácido que no tenía esa comida, pues la capacidad de reciclar aminoácidos del cuerpo es bastante buena. Sí, de hecho, no quiero dejar de decir eso, que ambos batidos de proteína tenían 2.4 gramos de leucina. O sea, tenían la misma cantidad de leucina, que al final es importante de cara a la síntesis de proteínas. Y lo que dices es cierto, ¿no? Normalmente es como, tengo que mezclar lentejas con el arroz porque las lentejas son bajas en metionina y el arroz es bajo en lisina, y si mezclo las dos tengo el perfil de aminoácidos completo. Es interesante, sí, pero no pasa nada si comes solo lentejas, porque al final, como hemos dicho antes, si tú has almorzado lentejas o has almorzado arroz con lo que sea y has cenado lentejas, ya tienes ese aminoácido en tu pool de aminoácidos y ya no necesitas consumirlo necesariamente en el mismo plato con la lenteja, ¿no? Siempre y cuando cubras con tu requerimiento de proteína del día total. De acuerdo. Sí, bien. Y Diego, con eso cerramos otro episodio del podcast. Este episodio, pues, es un poquito más largo, es un poquito más técnico, pero es necesario para alguien que quiera justamente hacer ese cambio, esa transición hacia plant-based. Totalmente. Entonces, ya saben, como siempre, si es que llegaron hasta aquí y les gusta nuestro contenido, recuerden que la razón por la que lo hacemos es justamente para impartir la mayor cantidad de información basada en evidencia de nutrición. Nosotros, como se han dado cuenta, nos comemos los estudios, sacamos un poco, desempolvamos la experiencia y información que tengamos y se las damos de una manera, pues, relativamente fácil de consumir. Si les ha gustado esto, recuerden que siempre nos pueden ayudar y también ayudar a otras personas compartiendo, dando like y suscribiéndose a nuestros canales en Spotify y en YouTube. Y recuerden que estamos en Instagram también, donde les damos pequeñas como... escenas. Sí, escenas o pequeños puntitos de 1 minuto donde damos la parte más importante de nuestros videos, ¿no? Diego, un éxito hasta ahora. Hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima.